Agradecidos contigo por la bendición que nos das de este miércoles, podernos conectar, podernos reunir y siempre buscando glorificar tu nombre, Padre. Queremos rogarte y suplicarte que tú seas con nosotros, que tú veas por toda la conexión, por el internet, tanto de nosotros como de cada uno de los oyentes, que tú cuides de la plataforma de Zoom también para no tener ningún inconveniente. Y gracias por esta bendición de poder compartir con mis hermanos y amigos esta enseñanza que tú tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento para poder comprender todas y cada una de las cosas que veremos en esta noche. Te rogamos todo esto en el nombre precioso, que sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Como saben, el miércoles pasado tuvimos este testimonio del matrimonio de Abraham y de Celina, el cual pues fue la verdad una bendición escucharlos y muy esperanzador, sobre todo saber que Dios tiene el control de las cosas y que Dios es un Dios de restauración y que es posible cuando cada uno de nosotros obedecemos lo que Él establece. La semana anterior iniciamos en la página 102 de los manuales hablando de los principios, es decir, cuáles son los principios bíblicos que deben de gobernar el matrimonio. Y dijimos que el mejor cuadro que podemos encontrar de la relación de matrimonio es en Efesios capítulo 5, del verso 21 al 33, donde el apóstol Pablo nos presenta la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, este es un buen cuadro de donde podemos sacar mucha enseñanza acerca del matrimonio. No solo eso, porque también cuando vemos la relación de Dios con su pueblo, pues entonces podemos entender que en toda la Biblia tenemos instrucciones para el matrimonio. Dijimos que el marido debe de actuar como Cristo y la esposa debe de actuar como la iglesia. También dijimos que un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer, porque hay que entender que en la Biblia encontramos buenos ejemplos y malos ejemplos, pero de todos sacamos enseñanza. Y el ejemplo de Adán y Eva es un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer. Vimos cómo cuando Eva es tentada, iniciamos esa parte y vimos cómo en el verso 1 podemos contestar la pregunta de cómo es que empiezan los problemas. Y dijimos que los problemas en el matrimonio empiezan por el egoísmo y las dudas, ¿verdad? Cuando dejamos de confiar y enfocarnos en Dios y en su palabra y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos. Cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, es cuando entonces empiezan a venir los problemas en el matrimonio, porque nos ponemos nosotros por encima de Dios y por encima de la pareja. Y ese egoísmo es lo que hace que empiece a haber esta problemática. Vimos con la manera del acercamiento que tiene la serpiente con Eva, ahí en Génesis 3:1, que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la primera pregunta que encontramos en la Biblia, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, ¿qué está haciendo? Vimos y aprendimos que lo que el enemigo quiere es que dudemos de la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo con Eva, que ella dudara de lo que Dios le había dicho. Y por el otro lado, Dios quiere que tú y yo tengamos seguridad que lo que Él dice así es. Y así es la verdad, ¿verdad? ¿Recuerdan? Todo en la introducción de este estudio hablábamos de eso, de la certidumbre de la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y práctica, que es suficiente para atender cualquier asunto de nuestras relaciones interpersonales. Pero Satanás, el enemigo, lo que va a querer hacer es meter la duda. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos lo que Dios dice y que entonces empecemos a considerar otras cosas, la experiencia, el consejo del compadre, de la comadre, del amigo, en lugar de ver qué es lo que Dios quiere, ¿sí? También vimos
que lo que Satanás hizo cuando estaba tentando a Eva era poner en el corazón de Eva todo este positivismo. ¿Por qué? Porque cuando Eva empezó a considerar este fruto, este árbol del cual Dios le había dicho que no comiera, ella vio que era bueno para comer. Ella vio que era agradable a los ojos y que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Obviamente algo positivo. La sabiduría es buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muy a menudo, esta es una estrategia del enemigo, quiere que busquemos todo lo positivo, todo lo bueno del mundo y de la vida para lograrlo. Pero haciendo esto, nos desenfoca de lo que es realmente importante, que es considerar a Dios en todos nuestros caminos. Y nos quedamos en este punto número 3, en la página 103, en la parte inferior, donde estamos hablando cómo es que uno se mete en problemas en el matrimonio. Y vamos a ver lo que dice el verso 2 y verso 3 de Génesis, capítulo 3. Estamos ahí en la tentación. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces, la pregunta es, ¿verdaderamente eso es lo que dijo Dios? ¿Así es como Dios les dijo que ni siquiera lo tocaran? Eva se metió en problemas cuando cambió lo que Dios dijo, porque ella agregó palabras. Ella agregó el no le tocaréis. Dios no dijo que no tocaras. Dios dijo que no comieran de ese árbol. Y no solo eso, también dijo, ciertamente morirás. Y Eva dice, para que no moráis. No, Dios dijo que así sería. Ella quitó la palabra ciertamente, que es lo que traía en la veracidad de la declaración, ¿verdad? La certidumbre de la palabra de Dios. Y ella lo quita porque ya empieza a dudar y empieza a considerar otras cosas. Y sabes que en el matrimonio sucede este tipo de cosas. Y tú te puedes preguntar, pero ¿cómo puede ser? Cuando pensamos, imagínate tú como esposa que piensas, bueno, tengo que someterme a mi marido. Tengo que. O el marido dice, bueno, yo tengo que amar a mi esposa y ella debe de someterse a mí en todo. La pregunta es, ¿esto así es? ¿Eso es lo que Dios dice? La verdad es que no. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que las casadas deben de someterse a sus propios maridos como al Señor. Y hemos estado hablando de esto. Es decir, la esposa se va a someter a su marido en todo, siempre y cuando no le pida algo que Cristo no le pediría a la iglesia. Ese es el principio. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así es como la mujer debe de someterse a su marido. Y el marido, tenemos la responsabilidad de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces hay una gran diferencia cuando decimos tengo que, a decir amo a mi esposa. Hay una diferencia entre tengo que respetar a mi marido a yo respeto a mi marido. Entonces, no podemos cambiar la palabra de Dios. No debemos de agregarle nada ni quitarle nada. De hecho, en la Biblia encontramos en varias porciones de la Escritura maldiciones para aquellas personas que manipulan la verdad, quitándole o poniéndole. Entonces, tenemos que ser muy, muy ordenados en este principio de no moverle. ¿Por qué? Porque los pensamientos proceden a las acciones. Y si yo de entrada ya estoy cambiando y digo, yo tengo que, en lugar de decir, yo amo a, pues obviamente que lo que se está generando en mi pensamiento, esa es la manera en la que yo voy a actuar. ¿Sí? La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso dice en Proverbios 23:7. Entonces, vea esto, digo, esto es muy revelador, porque cuando tú escuchas a una persona hablar, la Biblia dice que del interior del corazón habla la boca, ¿ok? Y lo que está en el corazón, pues es lo que está en la mente.
Entonces ese es el pensamiento que la persona tiene. Entonces tú puedes darte cuenta de cómo es una persona cuando lo escuchas hablar. Interesante, buen principio. Adán y Eva eran perfectos, sin pecado, cuando estaban en Edén, cuando Satanás los tentó y ellos cayeron. Ahora imagínense nosotros con la naturaleza pecaminosa a imagen de Adán, que de generación en generación se va traspasando. O sea, si ellos, sin haber tenido esta naturaleza y habiendo sido perfectos, pecaron, cuánto más nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que aplicar la Biblia tal cual, literal, textual. Obviamente, hasta que esto sea imposible, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo es que uno cae en la trampa del enemigo? Bueno, pues vemos qué fue lo que pasó. Dice en el verso 4, Génesis 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, vea, o sea, ya Satanás lo que está haciendo es contradecir la palabra de Dios. Primero metió la duda y luego la contradice. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es que caemos en la trampa del enemigo? Miren, caemos en la trampa del enemigo cuando nos salimos de la protección que Dios nos ha provisto. Cuando andamos fuera de esa protección es cuando somos más susceptibles o más propensos a caer en la tentación. La pregunta aquí es, ¿dónde estaba Adán cuando Eva está hablando con el enemigo? ¿Por qué no está cuidando de su esposa? ¿Por qué no está protegiéndola? ¿Por qué Eva se alejó de su marido? Estas son preguntas que tenemos que hacernos porque nos van a ayudar a aplicarlas a nuestra vida y utilizarlas en nuestra relación matrimonial. En primer lugar, ¿dónde estaba Adán? ¿Por qué Adán permitió que ella estuviera hablando con alguien más? ¿Y por qué Eva hizo eso y no estaba cerca de su marido? Hay que entender que dentro de la estructura que Dios dejó en el orden familiar, Adán era la cabeza. Adán era el líder en la pareja. El punto es que Adán no estaba cuidando a su esposa. Y la responsabilidad de Eva es estar ahí, al lado de su marido, bajo el cuidado y la protección de Adán. Pero ella también se alejó. Entonces, nosotros corremos el riesgo de caer en la trampa del enemigo cuando nos salimos de la protección que Dios nos ha provisto en esta estructura de autoridad, en nuestras relaciones personales. Cuando el hombre se sale de la autoridad de Dios y de su palabra, es susceptible, es propenso a caer, a sucumbir ante la tentación. Cuando la mujer se sale de la protección del marido, es propensa a caer en la tentación. Cuando los hijos se salen de la autoridad de los padres, obviamente que son propensos a caer en la tentación. Así trabaja Dios. Así es como dejó las estructuras. Entonces vamos a ver unos consejos prácticos. Como hombre y como mujer, esposo y esposa, tenemos que tener cuidado a qué lugares vamos y qué lugares frecuentamos. ¿Me explico? Pues es que aquí yo me relajo, es que aquí yo me divierto. Sí, pero ten cuidado. No te pongas en una posición vulnerable. Hay lugares que no puedes visitar y que no debes de visitar. Y tenemos que tener el suficiente discernimiento. Tenga cuidado con lo que dice. Es decir, yo tengo que tener cuidado de las pláticas que tengo con mis amigos. La Biblia dice, 1 Corintios 15:33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y de hecho, la palabra griega de conversaciones es homilía.
Y la traducción de la palabra griega dice compañías. Entonces el pasaje dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mira, no te puedo explicar la cantidad de problemas que he visto en jóvenes, en matrimonios, que por las malas amistades se desviaron y se metieron en muchos problemas. Entonces esto es una realidad. Para que el matrimonio funcione, hemos de cuidar las amistades. Y ya no digo, fíjate, ya no digo de manera personal. Obviamente que yo como esposo tengo que tener cuidado con quién me relaciono y qué ando haciendo y a dónde voy y de qué platico. Igual mi esposa también tiene que tener cuidado con eso. Y creo que somos adultos y tenemos que saber seleccionar bien nuestras amistades. Pero aún como matrimonio, yo tengo que tener cuidado de con quién paso, con quienes pasó tiempo como matrimonios. Porque el principio no cambia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para cuando acuerdas vas a estar adoptando costumbres, dependiendo de las amistades, ¿verdad? Pero puedes estar adoptando costumbres que no son bíblicas. Cuidado. Acuérdense que nosotros estamos para dar gloria a Dios. Nosotros estamos para testificar en nuestra relación matrimonial lo que es Cristo y la iglesia. No para estar adoptando las tradiciones y las cosas del mundo. Eva se metió en problemas porque estaba en un lugar no muy apropiado, hablando con alguien no muy apropiado de cosas no muy apropiadas. ¿Y dónde estaba Adán también en esto? Es decir, no es nada más la responsabilidad de Eva, también de Adán. Y en el matrimonio así es. ¿Me explico? Aunque la responsabilidad siempre va a ser del hombre. Las debilidades que tenemos son diferentes. La debilidad de la mujer siempre va a ser en el área de las emociones, del corazón. Y la debilidad del hombre siempre va a ser en el área del intelecto, de la mente. Es por eso que Satanás primero va y engaña a la mujer, para que después la mujer venga y le venda la idea al marido. Es una estrategia, les platicaba cómo hacen para vender. Muchas empresas utilizan esa estrategia y no, o sea, van con la mujer, le venden la idea a la mujer y la mujer se la vende al esposo. Ahora, la manera de evitar esta trampa es ayudarse el uno al otro. Por eso el matrimonio es un equipo. El hombre debe de ser la cabeza de la familia y debe de ser ese verdadero líder que provee dirección, que provee protección para su familia. Y la mujer debe estar sometida a su marido. O sea, que no se aleje para irse a lugares y menos estar hablando con otras personas. Dios dice que la pareja es una ayuda idónea. Y esto nos da a entender que en el matrimonio los dos nos necesitamos. Yo necesito de mi esposa y mi esposa necesita de mí. Somos equipo. Somos equipo. Y es como las dos caras de la moneda. ¿Qué es lo que le da valor a la moneda? Esas dos caras, porque así está diseñada. ¿Cuál es la falla del hombre? ¿Cuál es la falla del hombre que vemos en este ejemplo de Adán y Eva? Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y vea, y después dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oye, Adán, estás viendo que está tomando del árbol del que Dios te dijo que no lo hiciera y tú se lo permites. ¿Dónde estaba tu autoridad? ¿Por qué lo permitiste? Oye, Eva, perdóname, pero ¿por qué tomaste de ese árbol? Quedamos que eso no era. No, es que tú no sabes, es que mira, es que está increíble, necesitas probarlo. No, no y no. Dios dijo claramente que de ese árbol no comiéramos. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? Lo agarró sin preguntar y lo comió también. Adán era completamente, ya,
Espero que no se roce, porque dice que estoy metiendo un ruido. Me avisan si se sigue haciendo ruido. Y ahorita me quito la camisa. No es cierto. El marido es totalmente responsable del matrimonio. De hecho, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros como las cabezas de hogar, por nuestra esposa y por nuestros hijos. Aunque funcionemos como equipo, porque en la línea de autoridad de parte de Dios, así es. No es la responsabilidad de la mujer ni cuidarse a sí misma ni cuidar a su marido. Adán debió haber sido el líder en esta situación y como lo platicábamos. Oye, Eva, ¿por qué tomaste de este fruto? Y poner un alto. Pero no. Lo único que hizo fue tomar. Entonces, y comer. ¿Qué habría pasado si Adán hubiera actuado con ese liderazgo que Dios le había dado? ¿Qué pasaría si usted, como marido, fuera ese verdadero líder en su familia? ¿O qué tipo de líder es usted? ¿Quién está siguiendo a quién en el matrimonio? ¿Quién es el que establece el liderazgo espiritual en la familia? ¿Quién es el que establece el liderazgo espiritual en todas las áreas? Dios ha establecido una estructura de autoridad. Y si queremos su bendición, si queremos que el matrimonio funcione de acuerdo al diseño que Él mismo estableció, pues tenemos que someternos a esa autoridad. Nosotros como cabezas de hogar tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a lo que la palabra de Dios dice. Nuestra esposa tiene que estar sometida a nosotros. Pero lo hemos dicho, ninguna mujer va a tener problema en someterse a un marido que está sometido a Dios. Porque si el hombre está sometido a Dios, entonces entenderá que debe de amar a su mujer y cómo debe de amarla y cómo debe de cuidarla y cómo debe de protegerla. Y ninguna mujer va a tener problemas con eso. Esa es la verdad de las cosas. La Biblia establece en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice el apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy en día? ¿Contra qué estamos luchando en este mundo? Se están tergiversando los papeles. Ya hablamos de esto, todo el movimiento feminista. ¿Cómo empezó? ¿Cómo cambió? ¿Y cómo se deterioró? ¿Y dónde nos encontramos hoy? No es un principio bíblico. No es lo que Dios establece. Y no es porque el hombre sea más importante que la mujer, ni la mujer más importante que el hombre. Lo que pasa es que tenemos roles diferentes a la luz de la Biblia. Y cuando cada uno asume el rol que Dios le ha dado en obediencia, el matrimonio funciona como debe de ser. Pero cuando se cambian esos roles, entonces vienen todos los problemas. Porque ¿sabes qué? Nunca va a haber bendición desobedeciendo lo que Dios establece. Nunca. Las cosas no van a salir bien. El hombre y la mujer tienen papel diferente en la economía de Dios, en cómo Dios dejó esto que funcionara. Y ya lo dijimos, no es que uno sea más importante que el otro, simplemente son roles diferentes. Pero siempre Dios va a ser responsable al marido. Y es muy frecuente, no decimos que siempre, pero cuando hay problemas en un matrimonio, se debe a que el hombre ha fallado en su papel como líder y como cabeza de la familia. No siempre. También hay veces que la mujer
se brinca las trancas y quiere hacer lo que ella quiere y es ingobernable. Cuidado, cuidado. Pero cuando es que el hombre ha fallado es porque no ha actuado como Cristo actúa con la iglesia. No ha amado a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y el marido, nosotros somos responsables. Y cuando estemos delante de nuestro Dios, a quienes va a pedir cuentas, es a nosotros. Después tratará con nuestra esposa y con nuestros hijos. Pero de entrada, viene por nosotros. ¿Qué es lo que siempre tratamos de hacer con nuestro pecado? ¿Qué es lo que sucede? Queremos esconderlo. Mire, ¿qué dice el pasaje? Permítame, déjame abrir mi Biblia, por favor. Génesis capítulo 3. De pronto me perdí. Verso 7. Estoy en el 7. ¿Sí? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer por primera vez se esconden de Dios. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva trataron de cubrirse con delantales, se hicieron hojas de higuera con sus propias manos. Ellos quisieron a su manera esconder su pecado. Y una vez que intentaron esconderse, no sé, o sea, nadie se puede esconder de Dios y nadie peca en soledad tampoco. Entonces, una vez que intentaron hacer eso, se alejaron de Dios, se escondieron de la presencia de Dios. Interesante, porque no querían estar en comunión y compañerismo con Él. Eso es lo que hace el pecado en la vida de una persona. Se rompe la comunión. ¿Okay? Mire, cuando una persona ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y que ha sido un arrepentimiento genuino y auténtico, la Biblia dice que todos sus pecados son perdonados. Y cuando dice todos, son todos, pasados, presentes y futuros. Así dice la Biblia. Pero entonces, ¿por qué cuando oramos al Padre tenemos una actitud de arrepentimiento? ¿Por qué iniciamos nuestras oraciones orando al Señor y pidiendo perdón? No es para el perdón de pecados, porque el perdón ya lo obtuvimos por la sangre derramada en la cruz, pero es para restablecer la comunión con el Señor que se pierde por ese pecado. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hicieron ellos fue intentar cubrir su pecado con sus manos, es decir, ellos cubriendo su pecado se alejan de Dios porque la comunión con el Señor estaba rota. Entonces, tenga por seguro que cuando alguien no está en comunión y compañerismo con Dios, ¿qué cree? Es porque está en pecado. Si se aleja de Dios, es para acercarse del pecado. Vean cuántas cosas para analizar y para ver. Como padres, observemos a nuestros hijos. Aquí nos están dando muchos tips. Podemos ver en nuestra relación matrimonial también. A nuestra esposa, mi esposa puede verlo en mí. Aquí están los tips. Dios nos da estos tips. Vea lo que dice Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Por eso es que no quieren acercarse. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva cubrieron
con estas hojas de higuera, se taparon las partes de sus cuerpos que tenían que ver con la misión de vida que Dios les dio. Es decir, estaban cubriendo eso. Dice, Dios les dio la comisión de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra con sus descendientes. Pero cuando pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos y tenían vergüenza. Entonces se cubrieron las partes de sus cuerpos que causaban la vergüenza. Cubrieron lo necesario para poder cumplir con la misión. Cuando tú y yo pecamos, hacemos lo mismo. Cubrimos lo que necesitamos para cumplir con la misión. ¿Qué quiere decir esto? Cubrimos nuestra boca y ya no hablamos, ya no testificamos. Cubrimos nuestro buen testimonio y ya no estamos viviendo como es digno del llamado que hemos recibido, dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Entonces el pecado es una vergüenza para el cristiano y queremos cubrirlo. Queremos cubrir lo que está causando la incomodidad. Pero sería mucho mejor confesar el pecado a Dios y dejar de tratar de cubrir la vergüenza. Es decir, en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, nosotros queremos solucionar las cosas. Y así no funciona, así no es. Mire, no podemos llevar fruto en la misión cuando tratamos de esconder lo que necesitamos para cumplir con ella. Qué importante es la honestidad, qué importante es arreglar cuentas con Dios. Dios sabe de nuestra condición de hombres. Dios sabe que en nosotros está todavía la naturaleza pecaminosa, imagen de Adán. Y que en ocasiones, por descuidados, vamos a pecar. Pero lo que Dios está esperando es que arreglemos cuentas con Él. No que cubramos nuestro pecado, que lo ocultemos. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Esto es lo que estamos hablando. Dice en el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le hizo una pregunta a Adán, y lo que Dios estaba esperando era la verdad. Lo que Dios estaba esperando es que Adán fuera honesto en su dicho. Y lo que Dios espera de ti y de mí es que seamos honestos y que hablemos con verdad y que seamos honestos aun y cuando hayamos pecado o nos hayamos equivocado. Porque las mentiras, las exageraciones, la verdad a medias son la misma cosa, son pecado. Y alguien que habla así da falso testimonio. Y es porque quiere esconder algo. No está hablando con integridad. Y en el matrimonio, esto es clave para el buen funcionamiento. La confianza. Cuando no hay honestidad y verdad en nuestros dichos, se pierde la confianza. Y empieza a haber una ruptura. En un matrimonio, este tipo de actitud destruye la confianza y eventualmente destruirá el matrimonio, la relación íntima entre esposo y esposa. Entonces tenemos que ser honestos con Dios y tenemos que tener integridad en nuestro andar con Él. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Tenemos que ser honestos, porque sabes que aparte, cuando tú y yo queremos encubrir algo, Dios mismo, el mismo Señor Jesús, nos dice que no hay nada que se haga en oculto que no haya de ser manifestado. Tarde que temprano, todo sale a la luz. Tarde que temprano, todo sale a la luz. Entonces, es mejor que nosotros mismos arreglemos cuentas. ¿Por qué? Porque muchas veces se actúa como el avestruz. Se mete la cabeza en un agujero
pensando en que todo va a estar bien. No, no, las cosas no van a estar bien si no se arreglan, si no se confiesan, si no se hablan. Y el matrimonio tiene que trabajar bajo la base de la honestidad. Todo lo que tú guardes se va a pudrir y va a oler feo. ¿Y sabes qué? Las cosas salen cuando menos querías que salieran. Hay problemas, hay que hablarlos. Y hay que hablarlos lo más pronto posible. No intentemos cubrir el pecado. No lo minimicemos. No lo dejemos a medias. Hay que tener carácter también e integridad. Y eso es lo que Dios quiere en una relación matrimonial. ¿Quién tiene la responsabilidad? Bueno, dice en Génesis 3, del 1 al 13, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y vean, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, cuando hay pecado, ¿quién es responsable? La tendencia del ser humano es culpar a otros. Mire nada más Adán. ¿A quién estaba culpando Adán? Y si usted dice a Eva, ya se equivocó. Porque Adán no está culpando a Eva. Adán está culpando a Dios mismo. Cuando le dice, la mujer que me diste, tú tienes la culpa, ¿para qué me dabas esa mujer? ¿Qué está haciendo? Evadiendo su responsabilidad. Así no funciona. Entonces Dios va con Eva y dice, Eva, no, la serpiente. Entonces es una tendencia del ser humano tratar de evadir las responsabilidades. No, hermanos, amigos, si verdaderamente queremos que el matrimonio funcione conforme al diseño de Dios, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Pequé porque lo permití. Mira, una de las situaciones, hay un conflicto en el matrimonio, y empieza la discusión, y empiezan los gritos, y de los dos lados. Y luego se arreglan las cuentas, y oye, pues perdóname, no te debí de haber hablado así, pero es que mira, tú también, esto, o sea, ya se está justificando. Entonces, ¿para qué pides perdón si estaba justificado? No, es que no hay justificaciones. Independientemente como hayan sido las circunstancias, Dios dice que nosotros debemos de tener dominio propio. Debemos de tener control de nosotros mismos. Entonces yo tengo que cuidar independientemente de lo que esté pasando, yo tengo que tener cuidado como actúo. No hay justificante para salirme de mis casillas. No hay. Entonces cuando uno va a arreglar cuentas, no llega justificándose. Eso no es arreglar cuentas. Pero la tendencia que vemos desde el principio es evadir la responsabilidad. La Biblia dice en Santiago 1, 13, 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros somos tentados por nuestros propios deseos. Satanás no conoce lo que hay en nuestra mente. Él no tiene esa potestad que solo Dios tiene. Pero ¿qué es lo que Él hace? Él sí escucha y Él sí ve cómo actuamos. Y entonces Él va poniendo las tentaciones, ¿verdad? Y si te pone una paletita roja, pero pues a ti no te gusta la roja, te gusta la naranja y no funcionó, te la va a quitar. Pero va a poner una paletita naranja y cuando vea que se te iluminaron los ojos, va a decir, le gustan las paletitas naranjas. Pues ya no te va a traer paletitas rojas porque sabe que la que te gusta es la naranja. Él ya está apelando a tus deseos, a lo que te gusta, a lo que te deslumbra. Y entonces ahora no te va a traer una,
te va a traer 15 paletitas naranjas de diferentes tamaños, pero todas naranjas porque son las que te gustan. Entonces, ¿qué está pasando? Que Él simplemente está apelando a nuestros propios deseos. Pero si nosotros agarramos la paletita, la responsabilidad es nuestra, porque nosotros decidimos agarrar esa paletita. Entonces, cuando usted y yo pequemos, que ojalá y sea no muy frecuente, asumamos nuestra responsabilidad y no culpemos al otro ni a Satanás. Nosotros mismos asumamos esa responsabilidad. ¿Sí? Cuando hay problemas en su matrimonio, hay que evitar decir cosas como, es que si ella hubiera dicho esto, es que si, no, soy yo, no hay nadie más, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. Por eso le digo, no hay justificaciones. ¿Cuál es la clave de la victoria? Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15, este verso es importante y clave. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que estamos viendo aquí en el verso 15 se le conoce como el prompt evangelio o el evangelio pronto. Desde aquí, desde el verso 15 de Génesis 3, Dios ya estaba prometiendo, fíjense, la salvación y que sería un nacimiento virginal. Y usted puede decir, ¿dónde dice eso que no lo veo? ¿Verdad? Mire, dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. O sea, primero, enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya y la tuya. Vea, en clase de anatomía, la mujer no tiene simiente. El que pone la simiente es el hombre. ¿Ok? Entonces, ese esperma fecunda el óvulo y entonces se da la vida. ¿Ok? Pero aquí lo que Dios está diciendo es que iba a poner enemistad entre la simiente del pecado y la simiente de la mujer, porque en esa simiente iba a ser concebida por el Espíritu Santo de Dios, de donde nacería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la clave de la victoria en cada situación de la vida es la cruz de Cristo. Y en estos primeros versículos tenemos la profecía del Mesías que vendría para salvarnos de nuestros pecados. Satanás le hirió en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? En la crucifixión lo hirió. Pero Cristo le herirá a él en la cabeza pronto. ¿Cuándo? En la segunda venida. Así que la victoria ya se consiguió, porque Cristo la consiguió en la cruz. Acuérdense, la Biblia dice que Cristo venció a la muerte, al pecado y a Satanás cuando resucitó de los muertos al tercer día, después de haber sido crucificado. Entonces, si se quiere la victoria, tenemos que hacer dos cosas. Primero, una vida crucificada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a los demás, incluida a nuestra pareja. Todo lo que tú y yo hagamos tiene que ser por amor a nuestro cónyuge, para procurar su bienestar, aun si hay cosas que no nos gusten, porque así lo hizo Cristo. Cristo murió en la cruz por sus enemigos, por todos nosotros que no lo merecíamos. Y así lo hizo Él, así lo debemos de hacer nosotros. En la cruz no hay campo del egoísmo. El yo ahí se crucifica. Y en el matrimonio ya no se trata de mí, se trata de los dos. Se trata del bienestar de mi cónyuge. Y mi cónyuge tiene que pensar igualmente de mí.
Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice Lucas 24, verso 27 al 33, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué difícil aplicar este versículo hoy en día. Cuando vivimos tiempos egoístas, materialistas, consumistas, qué difícil renunciar a todas esas cosas. ¿Cómo? Este es mi tiempo. Yo lo ocupo. ¿Cómo voy a servir al Señor? Sí, por favor, oye, trabajo todo el día, pues también necesito tiempo para mí. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Filipenses 3, del 3 al 8, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, estamos leyendo este pasaje y aunque el contexto obviamente es hablar del prójimo al interior de la iglesia, etcétera, piense en su esposo, piense en su esposa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea eso. Dios no tenía la necesidad de humillarse hasta este punto, pero lo hizo por amor. Si nosotros manejamos así nuestro matrimonio, que no se trata de mí, sino estimando a nuestro cónyuge, como Dios nos estimó a nosotros, las cosas van a cambiar y el matrimonio va a funcionar increíblemente. El segundo aspecto que tenemos que hacer es estar pensando en la segunda venida. Cristo va a regresar. Eso es una realidad. Cristo viene y estaremos frente a frente a Él, cara a cara. Pero no podemos olvidar que los creyentes, que la iglesia va a ser arrebatada porque vamos a un juicio y tendremos que dar cuentas. Y las cuentas que vamos a dar es por lo que Él nos encargó, por la misión. ¿Cuánta gente impactamos para bien en Jesucristo? Es decir, ¿a cuánta gente le hablamos de Cristo? ¿A cuánta gente invertimos nuestra vida en otros? Como matrimonio ya vimos que uno de los propósitos de Dios para el matrimonio es la misión y glorificarlo. ¿Qué cuentas le vamos a dar? Pero a ti y a mí nos van a pedir cuentas de eso. Nosotros somos responsables de que nuestra esposa también se involucre en la misión, que juntos podamos hacer la obra. Ahora entiendo, hay tiempos para todo, me explico, hay tiempos que pues está complicado porque está embarazado o está enfermo, lo entiendo, pero en términos generales, como matrimonio hay que estar trabajando juntos para la obra del ministerio. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿En qué invertimos la mayor cantidad de nuestro tiempo? Tú y yo somos responsables de lo que estén o no estén haciendo nuestra esposa y nuestros hijos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, vamos a ser juzgados desde el momento en que reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador hasta el momento en que estemos en su presencia. ¿Qué fue lo que hicimos durante todo ese tiempo?
Y ahí no va a funcionar. No, mira, Señor, trabajé, me fue como no tienes una idea. No, hombre, fui el mejor del mejor. O fui la mejor. Ok, qué bueno, me da gusto. ¿Y de qué te sirvió? ¿Cuánta gente pudiste impactar con ese liderazgo que tenías? No, pues no muchos. Entonces, ¿tú crees que toda esta bendición que yo te mandé era nada más para ti? No, tenía un propósito. Tenía un propósito. En cambio, la misma historia, pero mira, Señor, estuvimos evangelizando, estuvimos haciendo discípulos y fuimos allá y utilizamos esto para esto y fuimos a hacer esto. Amén, gloria a Dios. Es decir, Dios no tiene problema ni con el dinero, ni con el trabajo. No tiene problema con eso. El problema que Él tiene es que no tengamos nosotros bien enfocado para qué es. Por eso establecimos el fundamento y dijimos que nosotros fuimos creados para dar gloria a su nombre. Jesucristo dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Para glorificar a Dios de manera personal y como matrimonio, tenemos que hacer la obra que Dios nos encargó. ¿Sabes qué es eso? Llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Invertir nuestras vidas en ellos, que puedan crecer para hacer lo mismo. Ayudarles, darles lo necesario para que cumplan con la misión que Dios les ha dado. ¿Qué crees que tenemos que hacer con nuestros hijos? Que crezcan amando al Señor. Que crezcan en la misión. Que cuando ellos crezcan, ellos ya entienden de qué se trata. Que toda esa capacitación que están teniendo en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades, es para traer gloria a su nombre. Y que ellos van y se están preparando, pero a la vez están trabajando en la misión, están impactando a sus compañeros, evangelizándolos, invirtiendo tiempo en otros. Eso es, hermanos, amigos, eso es encontrar realmente el propósito de Dios para nuestros matrimonios. Ok, voy a terminar aquí. Nuestro matrimonio es un cuadro de la relación que Cristo quiere y procura con la iglesia. Entonces tenemos que vivir con nuestra pareja de manera digna, que podamos representar ese cuadro. Porque si no lo estamos haciendo, estamos dañando ese cuadro. Y en lugar de estar testificando a la gente con nuestro matrimonio, estamos metiéndoles el pie para que no vengan a Cristo. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que comportarnos dignamente. La clave del éxito en el matrimonio, con esto termino, es la cruz. Hay que vivir crucificado, no para nosotros mismos, sino para Dios y los demás. Y tenemos que vivir para la segunda venida, sabiendo que vamos a darle cuentas por todo lo que hagamos o que dejemos de hacer. Tarde que temprano estaremos frente a nuestro Señor Jesucristo y nos va a pedir cuentas. Y déjame te digo que Cristo viene pronto. Vamos a terminar aquí. Me quedan 6 minutitos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. O me voy a dormir temprano. Buenas noches a todos. Hay una pregunta y un comentario. Bueno. La pregunta número 1 está muy interesante. Dice, ¿cuál es el fin de Dios al poner ese árbol prohibido? ¿Cuál es el fin de Dios al poner ese árbol prohibido? Miren, si se acuerdan, después de esto vamos a ver, pero había otro árbol muy importante también ahí. ¿Se acuerdan cuál era el árbol? Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál fue ese árbol que Dios quita de ahí?
Dios quita el árbol que hacía eternas a las personas. Entonces, podemos entender por cómo, y es que este es otro tema, pero el árbol de la vida lo volvemos a encontrar en Apocalipsis. Entonces, todo esto es un ciclo. ¿Qué era lo que Dios quería? Lo que Dios quería es que si Adán y Eva se hubieran abstenido de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol del fruto prohibido, y en lugar de haber comido de ese árbol, hubieran comido del árbol de la vida, se hacían eternos, perfectos y eternos. Y después pudieron haber comido de ese árbol. Dios quería que ellos quedaran en ese estado de perfección eternamente, pero cuando desobedecen a Dios y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ahora tienen una naturaleza caída. Si ellos extendían su mano y comían del árbol de la vida, ahora ni Dios mismo los iba a poder rescatar porque se iban a quedar eternos en su condición caída. Por eso lo primero que hace Dios es quitar el árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, el propósito de Dios sí era que comieran de ese árbol, pero no en ese momento. Y mire, este es un principio que pasa muy seguido, porque Dios tiene preparados para nosotros bendiciones, pero nosotros nos adelantamos y las tomamos antes de tiempo. Dice Dios, a ver, así no era. Yo no quería eso para ti. Yo quería que te esperaras. Bendición, pero no así. Entonces, ese mismo principio que vemos en Adán y en Eva, que no esperaron los tiempos de Dios, sino que ellos hicieron las cosas como ellos querían. Casi que cada día, si nosotros no estamos enfocados en lo que Dios nos pide, vamos a estar actuando como ellos. Vamos a estar queriendo agarrar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero no en ese momento. Espero que se haya contestado la pregunta. Y el otro, el comentario, este ya es el último, dice, bueno, refiriéndose yo creo que al rol, ¿verdad? De cada uno. Dice, pero ¿qué puedo hacer cuando mi marido no quiere tomar su lugar? Por ejemplo, ahorita se quedó dormido. Buenas tardes, el buen día. Bueno, mira, yo no sé si te tocó escuchar el testimonio de Abraham y Celina. Y Celina nos compartía de cómo ella se enfocó en hacer lo que a ella le tocaba y orar. Y Dios hizo su obra. Entonces, ¿qué te invitaría? Pues a lo mismo. Haz lo que a ti te toca. Sé fiel al Señor y Dios va a hacer su obra. Y hay que orar por Él. Obviamente, que Dios haga su obra en Él. Pero tú sé la mujer que Dios quiere que seas. Y vas a ver. No porque lo diga yo, sino porque Dios es fiel y va a cumplir. Son todas las preguntas, pastor. Bueno, pues muy bien. Si no hay más preguntas, creo que avanzamos bien y pues nos vemos el próximo miércoles. Yo espero que en 2 miércoles más, a lo mejor 3, y concluimos nuestro estudio. Y de verdad, muchas gracias por su atención, gracias por tomar este tiempo entre semanas. Sé que todos pues estamos cansados, trabajados, porque pues así han estado los días, presionados con todas las situaciones que nos toca vivir. Gracias por tomarse este tiempo y escuchar esta enseñanza. Yo les digo que se van a dar cuenta, Dios va a bendecir nuestros matrimonios si ponemos en práctica lo que estamos escuchando, porque acuérdense, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores los que reciben la bendición. Vamos a orar. Padre, llegamos al trono de tu gracia, agradecidos contigo por esta bendición que nos diste de conectarnos a mitad de semana. Ayúdanos a que toda esta enseñanza podamos procesarla, podamos aplicarla a nuestra vida y que verdaderamente nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja funcione de acuerdo al diseño que tú estableciste, que podamos ejemplificar ese cuadro de Cristo y la iglesia.
Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Todos los matrimonios tenemos áreas de oportunidad. Ayúdanos a con humildad, como veíamos aquí, en honestidad, en integridad, arreglar nuestras cuentas y trabajar conforme y de acuerdo a tu voluntad. Gracias por el equipo que hace posible la conexión y todo esto. Tú sigue dándoles fuerza, Señor, porque ha sido mucho trabajo y síguenos ayudando, Señor. Y cumple tus propósitos en nosotros. Danos una buena noche de descanso, que sea un sueño reparador y que mañana nos podamos levantar contentos, agradecidos contigo por la bendición de estar con vida y sabiendo que tienes propósitos para nosotros y también a través de nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por esta misma plataforma de Zoom. Que Dios les bendiga.